Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Y decidimos con Karen Galindo hacer un video, una transmisión especial para tocar un tema que creo que nos ha tocado a varios, y es el tema de las adicciones. Vamos a esperar un ratico más para que se conecte también Karen, pero básicamente lo que queremos hacer es darle una visión, una una visión diferente a la luz de ley de atracción con respecto a este tema de la ley de las adicciones. ¿Qué incidencia tiene para los hijos? ¿Qué incidencia tiene para los papás? Y cómo la adicción se puede convertir en el camino más importante que puede tener una persona para reconectarse, para volver a sí mismo. Y ahí arrancaremos hablando de este tema. Vamos a esperar un segundito más a ver quién nos acompaña en este video. Y, por supuesto, esperar a que Karen también se conecte. Como hemos dicho en muchas ocasiones, estos videos son realizados con mucho amor, con mucho cariño, y en muchas ocasiones esta información que sale hoy de la página puede salvar una vida. Y más cuando se tocan temas tan coyunturales, tan neurálgicos, como es todo este tema de las adicciones. Ahí veo a mi amiga Karen. Mía, Amiga, me dejé muy alta la cámara. sí, amiga mía, Déjala la de abajo. STV, de acá en la coronilla. Estoy corriendo entre una clase y la charla, pero ya, ahí Ay, está. amiga, qué bueno verte, me da alegría, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar aquí nuevamente contigo compartiendo. Gracias por iniciar, que yo andaba corriendo. Yo, yo me imaginé, yo dije, no, yo arranco la transmisión. Bueno, Sí, estaba haciendo la introducción, Karen, que vamos a tocar un tema que es un tema que es coyuntural y es un tema delicado de tocar. Y queremos llegar a ese punto donde enfocar el tema de la adicción como la manera, la vía, la forma de reconectarse y la incidencia que tiene la adicción tanto en la relación, la visión de los papás como en la visión de un hijo. Hoy ujú, alguien, una amiga, me llamó y me estaba contando que un amigo de ella, que no veía hace mucho tiempo, su chiquitín, que aparentemente estaba bien, ella lo ve, él como papá lo veía, que el niño siempre estaba contento, que siempre estaba alegre, andaba para arriba y para abajo con su papá. Y una noche, hace 8 meses, el niño se suicidó ok. y terminó colgándose, apareció ahorcado. Y yo pensaba, pucha, muchas veces, Karen, los papás piensan que los hijos están, entre comillas, súper bien, y resulta que por debajo de cuerda están pasando tantas cosas con los chiquitines que Sí. terminan haciéndose daño y un daño que los puede llevar a la muerte, indudablemente, como también todo este camino a las drogas o cualquier tema relacionado con la adicción. Fuerte. Te lo juro, me contaron y yo quedé como, ups, fuertísimo. Claro. Em, ya ha sido visto que ese tema, al menos del suicidio, de repente, no lo había visto en niños, no sé qué edad tendría el niño. Era Eh, adolescente. ok, ya. Es que lo que te iba a decir es que llega una edad en la que aprendemos a ocultar lo que sentimos, porque se nos enseña que está mal sentirnos mal. En lo personal, que soy mamá de un niño de 7 años, yo te puedo decir que un niño es transparente, Sí. ¿sí? Entonces, yo he visto que esa de no me di cuenta que se sentía mal, usualmente pasa con personas que ya tienen una conciencia en la que aprenden a ocultar lo que sienten. No quiero Fuertísimo. generalizar, Fuertísimo. pero lo que yo es, las veces que he visto algo así es de personas ya adolescentes para arriba, o sea, adultos, ¿no? Ujú, sí. Entonces,
ahí, bueno, pues debió haber alguna historia que no sabemos, pero sí es fuerte, es un tema fuerte y sí es importante eh, compartirte, por ejemplo, que la intención de mi parte de hacer esta charla contigo es entregar responsabilidad a ambas partes. Es entregar De acuerdo. responsabilidad a Mm. padres, a los que estén dispuestos a tomar su parte de responsabilidad, pero también a los hijos que Mm. también estén dispuestos a tomar esta parte de responsabilidad, porque hay muchos hijos que nos entretenemos años esperando que nuestros padres den una lucecita de cambio y muchas Sí. veces los padres no están listos, no están dispuestos. Cualquier cosa que pase con ellos, que ellos realmente no están listos para hacerse responsables. Y la intención es poder decirle a los hijos que realmente no necesitan en un 100% a sus padres para hacerse responsables y transformar su vida. Que es difícil porque hay un deseo de todos que nuestros padres respondan como deseamos que respondan. Claro, esa es la parte difícil, el soltar la expectativa de que nuestros padres cambien, Sí. ¿no? Pero mi intención sí es que a los padres que estén abiertos para tomar su parte de responsabilidad, porque todo es una co-creación en nuestras relaciones, en todas las relaciones, Mm. esta charla es para los papás que estén dispuestos a tomar su responsabilidad, pero también para los hijos que tengan también esa inquietud, ese deseo de, eh, de transformarse o de encontrarse o de llenar el vacío que sea que estén sintiendo, sin depender que sus padres también lo hagan, De acuerdo. Sí. ¿sí? No sé, ¿por dónde quieres empezar, amiga? ¿Quieres empezar? Estaba pensando cuando estabas diciendo como habíamos hablado inicialmente para esta charla, yo voy a dar la perspectiva del hijo adicto. Y una de las cosas que me pareció súper linda de lo lindo de lo que estabas diciendo, es que tú sabes que cuando yo arranqué todo este proceso, yo arranqué con una bulimia. Ahora, aclaramos que en este contexto estamos explicando nuestras vidas, no para dramatizar sobre la historia, sino para evidenciar un problema que de alguna manera se convirtió en la fórmula perfecta para reconectar con tu ser, o con mi ser en mi caso. Uh-huh. Pero en todo este trayecto, Karen, de desarrollar una bulimia y combinarla con alcohol, porque y en el tema, en el mundo se denomina como una poliadicción. Lo que yo aprendí cuando arranco con este tema de los grupos de alcohólicos anónimos, que fue tal vez el primer paso que yo hice para trabajar mi tema de adicción, es que la gente, cuando tú arrancabas el proceso, que este proceso lo estabas haciendo por ti y para ti. Y que lo más seguro es que no podías esperar del proceso que tus papás, en mi caso mi abuela o mi entorno más cercano, cambiara. Uh-huh. Y que el arte de vivir precisamente consistía en eso, saber que tú estabas haciendo el proceso, que estabas iniciándote en una búsqueda espiritual, pero la que estaba haciendo el trabajo era yo. Uh-huh. Sin esperar que, oh, ella está en los grupos, entonces yo voy a cambiar, yo me voy a acomodar para que ella no sienta lo que está sintiendo. Y básicamente entender que cuando una persona, cuando un hijo tiene un problema de adicción, el que sea, porque puede ser adicción a las drogas, puede tener un trastorno alimenticio, como en mi caso, una adicción al sexo o a tantas cosas, la responsabilidad de cambio está en uno. Y el que tiene que encontrarse es uno. Independientemente que su papá, o sea, a la hora de la verdad, el daño generado va a seguir siendo el daño. El tema es cómo me reparo yo, cómo me sano yo, cómo me encuentro yo. Independientemente del papá, porque los papás van Totalmente. a seguir su vida. Totalmente. De hecho, por eso es que yo decidí hacer esta charla contigo, porque
el mensaje que yo recibí, si le podemos llamar así, fue la llamada la pedida de auxilio de un hijo, pero este hijo pedía ayuda a través de casi que hazle a mi mamá entender. Y para mí fue como, oye, espérame, también es necesario que sepas que no necesitas que tu mamá entienda. Porque si ella no está eligiendo entender nada, porque probablemente no quiere enfrentar su parte de responsabilidad en esta cocreación, no está lista, le es difícil, cualquiera que sea el motivo, tú no tendrías que vivir esperando a que tu mamá decida hacer un cambio para que tú te sientas mejor y entonces esto ya no suceda. Y sé que eras la persona adecuada, obviamente, porque tú hiciste este cambio por ti. Ujú. Sí. Ujú. Y sabes una cosa, en mi caso, para contextualizar a la gente que nos está acompañando o que va a ver después esta entrevista, yo tuve un abandono de infancia materno y paterno. Y eso generó que mi abuela y mis tías me criaran, ¿sí? Y cuando yo empiezo a desarrollar particularmente este tema con la comida y este tema con el alcohol, lo que yo sentía, Karen, es que ese abandono y ese rechazo de mi mamá, aparentemente, uno como adicto asume la actitud de rechazo y de abandono con uno mismo. Ujú. Una persona que no se siente, un niño que no se siente comprendido, un niño que se siente rechazado, un niño que no se siente valorado, va a empezar durante su adolescencia y su adultez, va a empezar a llevar a cabo con él esas actitudes que él entendió que son normales porque no las recibió de chiquitos. Y yo creo que en la gran mayoría de los casos, una persona que genera un tipo de adicción a lo que sea, lo que básicamente busca es es lastimarse. En el caso de la bulímica es particularmente es chistoso, Karen, porque cuando una persona es rechazada de infancia, la persona genera mucha culpa. Cuando un papá y una mamá no está, el hijo piensa que es su culpa. Ujú. Y en las adicciones lo que tú ves, por ejemplo, un heroinómano o una persona que tiene un trastorno alimenticio, se lastima, es tanta la culpa porque siente que fue por él que lo abandonaron, que empieza a utilizar su cuerpo y la forma como come y la forma como utiliza la sustancia para dañarse. Se siente totalmente, siente un vacío interior que piensa que la única manera que puede ser sanada es a través del daño con él. Es muy fuerte. El tema de las adicciones es muy fuerte. Yo esta semana estuve en un círculo mixto y alguien hablaba y todos hablábamos, todos los que habíamos tenido la experiencia de la adicción en algún momento, que es muy devastador cuando tú no puedes parar un comportamiento. Ujú. Y si ese comportamiento está anclado a la culpa, al maltrato, al vacío, muy complicado. Y cuando entiendes que lo que te rescata de ahí es el amor propio, la Ujú. cosa cambia. Ujú. Ujú. Ahí la Total. cosa empieza a cambiar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que hacer la sanación de alguna manera porque yo pienso que la herida siempre va a ser la herida, ¿sabes? Lo que pasa es que te determina cada vez menos Ujú. y tú reaccionas de una manera diferente. Ujú. Pero con, cuando tú empiezas a adelantar este tipo de procesos, incluso muchas veces las personas directamente involucradas no están. Mi mamá, por Sí. ejemplo, falleció hace por lo menos 12 años. Ujú. Entonces, no era posible hacer el proceso sentándome y hablando con ella, mira, te mando una Total. carta, sanemos, pero aún así se puede sanar. Ujú. Se puede sanar y tú puedes empezar a llevar a cabo un proceso que básicamente es de amor hacia ti mismo y Sí, empezar a total. sanar. Estén o no estén tus papás. Me están hablando en el momento menos indicado. No hay. Sí. Y yo avisé, pero bueno, así es esto de la vida.
Total, y como tú lo dices, y sabes que yo recuerdo en algún momento, en alguna de nuestras clases juntas, que tú decías esa parte de que, oye, pero ¿y si en mi caso que no está mi mamá? Y Sí, poder comprender, hoy yo comprendo esta parte porque todos pasamos por el deseo de sanar, pero quiero sanar, que ya me entiendan, que ya acepten, que ya me pidan perdón, que ya se arrepientan, que ya me amen incondicionalmente. O sea, es parte del camino. sí. Cuesta soltar esa de decir, pues soy yo. Al final, no hay otra más que ir de regreso a ti. Pero aunque toma parte llegar a este punto, poder descubrir que al final eres tú, te empodera, es ligero, porque dejas de necesitar ya que cualquier otra persona a tu alrededor cambie, ¿no? Sí, ahí entiendes que es una decisión tuya quererte sanar. Que Uh-huh. probablemente esto no lo entienda un adolescente porque está pasando por una época de cambios, es Sí, hormonal, pero además, definitivamente lo que yo creo ahí, Karen, es que todo empieza por una decisión. sí, Quererte, querer, querer salir de ahí, querer iniciar un proceso. Tú puedes tener el apoyo de toda tu familia y si tú no quieres iniciar un proceso, no lo haces. Y lo total. mismo pasa, puedes tener a toda tu familia en contra y si quieres arrancar un proceso, lo haces. Y si tienes que tomar distancia de tu familia, lo haces. A pesar de, cuando quieres cambiar, lo haces. Total. Indudablemente. Ahora, yo quiero hablar de la parte de la experiencia en la familia donde esta es la parte de responsabilidad de la familia, de los papás. Eh, Muchas veces es aparentemente, y esto es lo complicado también para quien está viviendo adicciones, um, que aparentemente la familia está para ayudarte, pero el lugar desde el que la familia te quiere ayudar es desde el lugar de yo estoy sufriendo por ti. Y ese lugar realmente no ayuda, porque la mayoría, y no voy a decir que todos, pero muchas mamás, papás, toman el papel de mi hijo me está lastimando porque se está lastimando. Y eso Mm. es otra vez regresarle una carga y un vacío al que está demostrando o sacando a la luz que hay algo que transformar en la relación. Porque ese es todo problema que sale con cada persona, hijos, parejas, lo que sea, es la oportunidad de transformar algo. Algo Claro. está pidiendo ser transformado. Hay un problema porque se nos fue algo, porque necesitamos aprender algo distinto. Y en este tema es conexión. No hay conexión, hay algún sentimiento de abandono, hay sentimiento de rechazo, que es lo más fuerte, el abandono y el rechazo. Y sí, efectivamente, todos los hijos, todos los niños interpretan que es su culpa. Todos los niños tienen un amor incondicional, eh, inconsciente, en el que creen que es su trabajo, que sus papás se sientan bien. Y Sí. se cuelgan una responsabilidad que no les corresponde. Y viene también de este comportamiento de padres que efectivamente al decir que te duele a ti, me duele más a mí, le está poniendo una responsabilidad a los hijos que al final es toma la tuya, o sea, toma tu responsabilidad, no hagas el dolor de tu hijo tu dolor, porque el dolor de cada quien es de cada quien y Sí. no quiero ser, como te digo, dura, luego suelo ser como muy tajante, pero no me refiero a que a una mamá no le va a doler el dolor de su hijo. Claro, Mm. claro, claro que te duele, claro que quieres lo mejor para tus hijos, por supuesto. Pero al que le está pasando algo es a alguno de tus hijos. Y el que necesita ayuda es él, pero a veces el comportamiento de amor y preocupación
se torna al ven y ayúdame porque no puedo más, porque mi hijo necesita, o sea, mi hijo tiene un problema y yo no puedo más y necesito ayuda. Y es quien anda como si el problema principal fuera lo que ella siente por lo que, o el papá siente por lo que sus hijos están pasando, y ahí no hay responsabilidad. Y es confuso. Y los hijos entonces no entienden por qué no pueden salir de ese vacío, porque es un comportamiento de, híjole, necesita ayuda, lo voy a meter o la voy a meter al centro de rehabilitación y acá me espero a ver si le funciona. Pero ¿dónde Karen, está pero tu parte? yo ahí tengo una duda y es Dime. más bien una pregunta que te tengo. Se supone que el adulto es el adulto, ¿sí? Sí, sí. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo haces tú para manejar, para que el adulto entienda que es el adulto? Oh Porque my God. si estamos hablando en un adolescente, uno dice, Ajá. pucha, hay cosas que el niño no va a entender, hay cosas Claro. que un chiquitín no entiende, pero la mamá y el papá son los adultos, o sea, son ellos los que deberían promover el cambio. Lo que pasa es que hay muchos adultos, hay muchos niños en cuerpos de adulto. O sea, hay padres que no han Sí. crecido. Mm, Hay padres que no han crecido, hay padres que fueron criados por otros niños jugando a ser adultos. Entonces, mm, um, y hay comportamientos familiares que se aprenden, que tu dolor se vuelve el mío. Y entonces termino agarrando tu dolor y sufriendo yo y pidiendo ayuda yo, en lugar de realmente ver cuál es la solución, cuál es mi parte, qué es lo que hay que cambiar aquí, entre los dos sí, en nuestra relación, o entre los cuatro o los que sean. La verdad es que yo puedo ver en este tipo de maternidad y paternidad, y la comprendo porque yo vengo de ese tipo de comportamiento y de ese tipo de pensamiento, en ujú, donde fácil puedes hacer eh, victimizarte tú por una situación que ni es la tuya, sí, ¿sí? Entonces, um, puedo ver que no hay esa comprensión, o sea, no es a propósito, no es que los papás son irresponsables, pero también sé que puedes reconocer cuando hay padres que dicen, tengo alumnas que llegan con este patrón en el que los problemas de sus hijos los hacen tuyos. ¿Por qué me está pasando que mi hijo no quiere ir a la escuela? Yo le digo, no te está pasando a ti eso, le está pasando a tu hijo. mm, Tu hijo se siente mal, algo le está pasando, no quiere ir a la escuela. Ese cómo es tu problema. O sea, cómo eso se vuelve algo para que tú sufras, en lugar de acompañar a tu hijo, ver qué le está pasando, por qué no quiere ir a la escuela, cómo se siente, contener, no agarrarte los problemas de tus hijos porque son tus hijos y entonces ya todo te pertenece. sí, ¿Me explico? Pero no ujú, hay una comprensión, o sea, esto es automático. No tienen la perspectiva. Ellos se cree que así es. Se cree que así es. O sea, yo recuerdo a mí esa luz, lo platiqué en la última charla contigo, cuando Matías sí, estaba enojado y se enojó conmigo y yo ya me iba a ir al drama de mi hijo, yo y no sé qué, hacer un problema mío, cuando el niño estaba viviendo una frustración, eso era todo. Había que acompañarlo en su frustración, no agarrarme su frustración y usarla para tirarme golpes de pecho o darme ujú, golpes en la espalda, ¿no? Entonces, es un comportamiento inconsciente que es aprendido. Y te repito, lo veo, tengo alumnas que lo tienen, pero también así como lo tienen, dicen, sé que algo no está bien y quiero saber sí. qué es lo que yo necesito hacer. O sea, no tienen el pensamiento, pero les llega el deseo. Y eso es suficiente. O sea, para tú poder responsabilizarte no necesitas comprender lo que está pasando ni lo que tú estás haciendo que no te está dando resultado, sino únicamente reconocer, a ver, si son mis hijos y no se ve muy que tú digas bien el asunto aquí, ¿cuál es mi Sí. parte? Esa es la única pregunta que necesita existir.
¿cuál es mi parte? No lo entiendo, no lo veo, pero tampoco yo me siento bien, entonces aquí algo puedo cambiar yo. Y eso es suficiente, Erika, para que el cambio se dé. No, y sabes una cosa, además a los papás vienen con una carga muy fuerte donde si no sienten lo que le pasa a sus hijos, son malos papás. Y aún así uno como hijo entiende que si mi mamá no sufre porque me está pasando esto, es mala mamá, Total, ¿sabes? total. ¿Mm? Es que es información que va pasando de generación en generación. Y no es que no sientas a tus hijos. O sea, el no hacerte un problema de tus hijos, tu problema para brillar tú, no es lo Mm. mismo que no sientas y que no te duela y que no digas, híjole, está pasando algo y realmente, o sea, sí me siento mal por lo que le está pasando, pero es él, no lo voy a usar Sí, para ser mi protagónico aquí de La Rosa de Guadalupe. ¿Me explico? sí, sí, sí. Porque eso es lo que luego pasa. Pero comprendo, mira, recientemente mi hijo me dijo, creo que se golpeó, algo pasó, se golpeó una cosa así, sí, creo que se golpeó. Y me dice, mamá, me golpeé. Y entonces yo volteé y le dije, ajá, ¿dónde? Pero yo súper tranquila y me dice, ¿no te estás preocupando por mí? ¿No te importa que yo me golpeé? Y yo dije, wow, wow, o sea, la información se pasa, de que se pasa, se pasa. Sí. Porque, ¿sabes? O sea, o probablemente en el pasado yo todavía me preocupaba y ahora no me preocupo de la misma forma y él nota el cambio, entonces él dice, a ver, espérame, ya no te importa. Mm. Entonces ya yo solamente le dije, claro que me importa, no estoy preocupada porque sé que estás bien, pero eso no quiere decir que no me importa, dime, ¿necesitas que te ayude? O sea, es como, ¿Y y qué ya te él como, dijo? sí, sóbame aquí, ¿no? Ponme aquí, Divino. sóbame. Sí, Claro. sí. Sí, y es, o Mm. sea, son comportamientos, pero cuando tú lo empiezas a ver, no te enganchas, no sufres, no te tiras, no dices, oh no, mi hijo está pensando que no lo quiero porque no me... O sea, es como de, ok, sí, claro. Claro, yo a mí me enseñaron que la preocupación era amor. Ujú. Ajá, y por eso hay muchas mamás que reaccionan ante este tipo de situaciones con tus hijos de adicciones y cualquier problema, porque hay adicciones camufladas que aparentemente no es una adicción, pero la adicción a ser infeliz, la adicción Sí. a buscarte a fuerza problemas, la adicción a decir, voy a demostrar que yo no voy a ser feliz para que se le quite a mi mamá. O sea, eso también es una forma. O puede ser también un juego también manipulatorio, ¿sabes? Es que todo Que lo puede es, pasar. es que Mm. todo lo es inconscientemente, porque las adicciones son una búsqueda de que a ver si van a reaccionar al verme así y por fin decir, oye, te amo con todo lo que eres, ya no hagas más eso. Pero pues muchos se quedan esperando. La mayoría buscamos en todos nuestros problemas de vida, el ser humano lo que busca es amor incondicional. Mm. Todos buscamos amor. Andamos creyendo que faltan un montón de cosas, pero al final es amor. Que buscas que te Sí. ame otro, que tu pareja o tu mamá, pero es amor. Eso es lo que buscas. Cuando descubres que te puedes amar tú, pues dejas de andar buscándole a medio mundo y a quien no puede, ¿no? Mm. No, y sabes una cosa, y de verdad, lo que termina sanándote y sacándote es el amor propio, es el Sí. amor hacia ti. Y es automático. Obviamente que en los procesos la persona o el adicto no busca al principio que todo el mundo le corra. Pero sabes una cosa, la gente empieza a correrle cuando él empieza y arranca un proceso de amor hacia sí mismo. Y en eso sí es muy ley de atracción. Cuando dejas de esperar, cuando dejas de manipular a través de eso, porque yo creo que no en todos los casos, Karen, el hijo adicto está manipulando, sino que tiene una problemática
hay información que él está leyendo de alguna manera que está haciendo que él se lastime, pero hace parte de su contacto de él con él, porque a mí, en mi caso, yo no estaba, o sea, digamos que yo no necesitaba llamar la atención de nadie, Karen, yo era una mujer exitosa, ya estaba trabajando, era una mujer pila, digamos, en la universidad, tenía un buen trabajo, pero vivía un infierno total, interno. Y era esa sensación de me voy a, me daño, me maltrato, porque no me soporto, porque nunca me sentí querida, si esa fuera la afirmación, pero que yo estuviera, voy a lograr que todo el mundo, es que las adicciones de alguna manera son muy silenciosas, Karen. Sí. Yo a veces pienso que es cuando tú asumes el rol de tu mamá y tu papá, si lo tuviste o no lo tuviste, y empiezas a asumir actitudes que crees que te mereces porque esa fue la información que recibiste en tu infancia. Entonces, si recibes desplantes de tus papás, tú misma te empiezas a desplantar de una manera horrible. Y no solamente con sustancias, sino que también buscas personas que reafirmen eso que sientes que no recibiste cuando estabas chiquita. Y realmente no es una manera de llamar la atención, creería yo, sino como una manera de esto es lo que me merezco yo, porque esto fue lo que yo conocí. A medida que uno va empezando el proceso y resignifica la historia, hace una nueva lectura de la historia, ahí uno empieza a cambiar. Sí, total. Cuando yo hablo de manipulación, no me refiero a que conscientemente piensas, voy a hacer esto para esto, Sí. sino que hay una manipulación que está muy, muy, muy oculta, que únicamente es el deseo de amor. O sea, sí estás castigándote, pero Sí. ese castigo crees que lo mereces, pero hay una esperanza de que alguien te demuestre que no te lo mereces. Ya Por te eso, entendí. Sí. entonces, por eso Sí. buscas, o sea, no buscas quien te lastime, realmente. Tú buscas amor, pero tu punto de atracción es encontrar lo mismo que te das a ti. Sí. Entonces, sí, tu radar busca quien te lastime porque no vas a encontrar, o raramente, porque yo sí creo que sí puedes encontrar quien te ame, aunque te trates tú de la fregada, pero no lo vas a reconocer, no te va a gustar, no te va a dar como guaquis, que flojera, nada, le vas a ver Sí. todos los... ¿Por qué? Porque tú no sabes recibir eso. Pero sí es una búsqueda de amor a través de creer que te mereces el daño. Porque de hecho el castigo, la culpa, el propósito que tiene es el perdón. Entonces, Divino lo que dices. Total. Sí. estás buscando y muy, muy por debajo del agua es una transacción que tú esperas hacer. Te entrego mi dolor, o sea, ya para merecerme el amor en algún momento del punto, aunque no lo tengas claro. Sí. No es algo que lo tienes pensado, ¿sí? Nadie, o sea, ¿quién va a pensar esas cosas? O sea, pues no, lo haces porque no sabes realmente. Eso lo sabe el mentor. Exacto, pero tú no De sabes, acuerdo. claro. Claro. Pero, porque toca hilar muy fino y claramente sí. Es como, ¿sabes una cosa? Cuando uno está tan acostumbrado al rechazo y al maltrato, la demanda afectiva es muy grande. Entonces necesita ser grandemente rescatado, grandemente amado para salir de ahí. Y claro, uno busca el ancla, sí, de alguna manera sí, es lo que tú estás diciendo es fuerte, pero es Sí. porque a veces uno no cree que uno pueda crear cosas. Cuando uno empieza a hacer estos procesos, en general, los procesos en general, no solamente el ley de atracción, a veces uno entra con una actitud de víctima como si todo el mundo te debiera. Karen, yo en algún momento de mi vida hice cartas, le escribí a mi mamá, esperaba que mi mamá apareciera, que apareciera de la muerte y me dijera, mira, te pido perdón. Y entendí que no era así,
Entendí que no era por ahí, ¿sabes? Y eso que es empezar a reconstruirse. sí, 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 Y la sí. necesidad de ese perdón y esa necesidad de ser tan víctima te ocupa tanto tiempo que no permite que te conectes con lo importante que realmente eres tú, porque la víctima no conecta con la parte más interna y más íntima de uno. No hay Otra conexión. adicción. Esa es otra adicción, ser víctima. Sí. Y Sí. fuertísima. Además que es premiada en el mundo, porque a las víctimas se les tiene consideración, usualmente. Sí. Entonces, am, pero sí, o sea, sí es pesado, en tu caso que tu mamá ya no estaba, o sea, lo que pasa, ¿sabes qué es? Que nuestra mente necesita razones lógicas y llega el punto en el que necesitas entrar en un estado de rendición en donde no le vas a dar a tu mente lo que cree que debe tener. Simplemente te toca elegirte con todo, sin pretextos, sin condicionarte ya más, porque ya, o sea, llegas al punto en el que no hay más. Y eso es bueno, no hay más. Ya no puedo poner más condiciones para seguirme sintiendo de lo peor. O sea, no vas, dijeras tú, no iba a volver tu mamá a decirte, oh, pues siempre es, no, sí, perdón y demás, que a lo mejor no te lo va a decir de esa forma, pero alguna energía se mueve por ahí, ¿no? No, y te imaginas el odio en el que puede vivir una persona que está esperando constantemente ser reparada. Eso es Uf, agobiante, Karen. el Claro, estás resentimiento. viviendo total y absolutamente todo el tiempo con un resentimiento y con un odio, esperando que de afuera te reparen cosas, cuando el proceso justamente te está invitando es a reconectar contigo. Ujú, ujú. Sí, Y cuando entiendes eso, asumes responsabilidad y entiendes sí. que incluso hay una parte de la historia que tú has inventado para construir esa víctima hermosísima y después te das cuenta y dices, pucha, el 75% de mi historia me la inventé yo. Eso es muy, pero ese descubrimiento es tan liberador Sí. porque pones palabras que no existían y tú dices, wow, no, esto no pasó realmente. Y te libera además, ¿sabes? Espero que, supongo y espero que esto que te haya liberado, te hayas Mucho. liberado de la conclusión de que era tu culpa, de que algo estaba mal en ti, que por eso había pasado. Porque esa fue una conclusión tuya, o sea, nadie vino y te dijo, Erika, mira, que pasó esto porque tú tenías mal tal y cual cosa y no le gustó y ta, ta, ta. O sea, nunca nadie dijo eso. Hacemos conclusiones desde pequeños y seguimos haciendo conclusiones de adultos. Y una de las cosas que a mí hoy me gusta practicar es justamente dejar de hacer conclusiones más si me hacen sentir mal. Ujú. Esa conclusión no sirve porque ni me ayuda. Cuando sí, cuando entiendes, cuando llegas al punto de rendición, de decir, pues todos los caminos me regresan a mí, porque eso es lo bonito de buscar. Si algún camino no te regresa a ti, no es el camino. Si algún camino te dice, sí, sí, la culpa la tienen todos los demás, pues vas a depender de todos los demás. Pero al menos yo todos los caminos que encontré sí me llevaban a mí. Y eso es algo bueno, Sí. porque llega el momento en el que no te queda de otra, tu mente no le queda otra opción que aceptar que es hacia ti y que esa va a ser tu liberación. Te vuelves independiente. Ahí está Mm. la independencia. Y cuando llegas a ese entendimiento es cuando logras realmente cambiar. Sí. Ahí la película te cambia. Como que descansas y dices, oh, esto se resume en mí. Sí. Y se soluciona desde adentro de mí. Sí. Y ya luego ves, como dices tú, ves las historias que te habías contado, las que armaste y demás, y como ya, sí me inventé unas cuantas y no me había dado cuenta. Muchas. No era como yo decía, ¿sabes? Sí, Karen,
pero volvamos al tema de tus pupilas Ujú. y el manejo que tú le das, porque tú involucras está el chiquitico, el niño y está la mamá. Viene esta situación donde la mamá se victimiza porque el niño está teniendo comportamientos. En ese tipo de casos, ¿tú tratas a los dos? ¿Cómo lo manejas? Con la mamá. Cuando la mamá tiene la disposición, porque la verdad es que todas las mamás que vienen conmigo tienen la disposición, Sí. ¿sí? O sea, ya pasaron el filtro. Eh, Cuando una mujer tiene la disposición de cambiar algo, ahí está. O sea, la verdad es que yo he podido ver, Erika, en mi experiencia, cómo han cambiado hasta adultos a mi alrededor con mi cambio. Entonces, para mí esa es Mm. la pura prueba de que no necesito ir con el niño a menos que el niño lo pida. Si en algún momento alguna mamá le dije, si tu hijo lo desea, si tu hija lo desea, no recuerdo si era niño o niña, y desea hablar conmigo, aquí estoy, ¿no? Pero es suficiente con la mamá, sobre todo si todavía están en la adolescencia. Ok. Ujú. Todavía funciona. Con hijos ya adultos, tienen que elegirlo los hijos adultos, que aún así funciona, porque te digo que ha cambiado a mi alrededor comportamientos de adultos que no están eligiendo, es más, que se rehúsan, que se están rehusando al cambio y me encanta ver cómo cambian de todas maneras. Ellos no se enteran que cambian, pero yo lo puedo ver y puedo ver sus vidas y puedo ver y digo, ya, el cambio se hizo a medida de lo que ellos eligen y permiten, ¿no? Inconscientemente al menos. Pero es con la mamá. O sea, si yo logro que la mamá comprenda, y para mí es sencillo porque fui hija y mis alumnos fueron hijas. Entonces yo las llevo vamos a ver, tú fuiste hija, tu mamá hacía esto y esto. ¿Cómo se sentía para ti? Y entonces ahí entra la comprensión. Ah, pues tu hijo siente lo mismo. Entonces, ¿qué te Wow, gustaría a me ti? encanta. ¿Sabes? O sea, es Mm. como de, a ver, tu hijo siente lo mismo, lo comprendes y es como, ahí es donde llega la comprensión. El poderlas poner en el lugar del hijo, porque ya estuvieron ahí. Ujú. ¿Les puede costar? Claro, puede tomar tiempo, puede tomar tiempo que lo comprendan o puede tomar tiempo que hagan el cambio, pero el, la comprensión de ponerse en el lugar de sus hijos ya deja la semilla plantada. Eso ya se empieza a gestar, porque ya hay un entendimiento desde ese lugar que ya vivieron. O sea, esta es una repetición. Entonces ya lo vivieron y lo que yo hago es explicarles porque no les parece familiar, porque creen que es diferente, pero les pongo los puntos que son lo mismo y entonces es como de, yo pensé que no era lo mismo porque yo sí hago esta otra cosa que mi mamá no hacía, yo no hago esta que mi mamá hacía y yo sí, pero este Ah. comportamiento es el mismo y la energía es la misma y tú puedes ver que tu hijo se siente como te sentías tú. Entonces, cuando pueden entender eso, ya está la semilla plantada. Y de ahí las cosas empiezan a acomodarse. El tiempo que le tome a cada persona, no es, el punto es llegar. El punto es mejorar un poco. Mira, hay algo que a mí me encanta experimentar y ver en mis clientes que por mínimo que parezca el cambio, es un cambio. Y un Mm. cambio del tamaño que sea, cambia todo a tu alrededor. Sí. Cambia la historia, cambia el universo. Eso es suficiente. Así que para mí es como, yo te puedo ayudar a esto, esto y esto, les doy eso, yo me voy a lo menos que puedo hacer es esto, pero gracias a Dios hasta ahorita siempre logramos más. Depende de la apertura de cada alumna, ¿no? Pero siempre hay más. Entonces, es así, ¿sabes? Si la mayoría de los padres, y aquí, aprovechando que estamos aquí abiertos,
al público, si los padres pudieran ponerse en el lugar de sus hijos, a la edad que tengan, no importa la edad. Eso es lo que yo he usado con mi hijo. Siempre me pongo en su lugar y siempre pienso, ¿qué sentiría yo? ¿Qué hubiera sentido yo a esa edad? ¿Qué hubiera querido yo a esa edad? Te baja como adulto las interpretaciones de adulto. De lo que mi hijo está haciendo es retarme, lo que mi hijo está haciendo es demostrar que puede más que yo, desobedecerme, llevarme la contra, es rebelde, no, tu hijo solo está siendo tu hijo y tu interpretación probablemente es lo que no permite que la relación tenga eso que tú deseas, a lo mejor la cercanía, a lo mejor la comunicación, ¿me explico? Sí. Pero sí ayuda mucho ponerte en el lugar de los hijos y recordar que alguna vez estuviste en su edad y en su situación, porque se repite, es inevitable, y que probablemente tus hijos sienten lo mismo o algo similar. Y muchas veces los hijos sí te están diciendo lo que sienten y lo que quieren y demás, pero los padres ya están pensando como sus padres y ya no se acuerdan y ya no pueden darle la vuelta a la situación tan fácilmente. Wow. Divino. Me parece súper linda esa parte. Sí, no es tan difícil, de hecho. O sea, si tuviéramos esa apertura, no es tan difícil. ¿Se requiere acompañamiento? Sí, porque todos volvemos a caer en los hábitos, la vieja historia. Para eso es el acompañamiento, para aterrizarte y ahí te estás desviando otra vez por acá, ¿no? Pero de que puedes, puedes. Uh-huh. Claro, cambias Sí, tú y cambia todo, sí. definitivamente. Uh-huh. No hay nada que hacer. Uh-huh. Espectacular. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, yo, yo pienso que si tú ves que tu mamá está más relajada y tú te acercas más a tu mamá y cambias, definitivamente, también como hijo. Sí. Y sabes qué, así como nos pasa a nosotros, que las personas nos contagian, o sea, Mm, hay personas con las que te gusta estar porque te la pasas mejor, porque te impulsan, porque creen en ti, porque te dejan ser tú, porque no te están juzgando. Si eso lo tienes en casa, imagínate. Es súper delicioso estar en tu casa, convivir con tu familia, porque puedes estar en un lugar en el que no te están juzgando todo el tiempo. A todos nos gusta estar en ese lugar. Nuestros hijos realmente no son muy diferentes de nosotros, aunque sean diferentes de nosotros. O sea, su personalidad puede ser otra, sus gustos, sus deseos, pero la base de cómo te gusta ser tratado es la misma. ¿Por qué creerías que a tus hijos les gusta que los juzgues, que los mandes, que les digas qué hacer todo el tiempo, por ejemplo? O que hagas sus problemas tuyos? A ti te cae gordo cuando alguien más se adjudica tu problema y sufre por ti, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como que, sí, ¿tú qué sentirías si a ti te hacen lo mismo aquí de adulto? Entonces es como que, no es tan pues no me chévere, gusta. No, claro. entonces, si tú lo puedes ver así, los niños, la diferencia que tienen con los adultos es, ellos sí tienen más conexión, definitivo, la conexión así. Pueden manifestar rápido también, son niños, eh, pero la diferencia es que ellos no tienen tu experiencia para argumentar, ni para hacer conclusiones y conjeturas. O sea, ellos, tú les dices algo y es como de, ok, lo toman, Mm, pero el adulto, sí. el niño te dice algo y lo que me está queriendo decir seguramente es que ta, y es como de, espérame, no piensa como tú, Mm. ¿sabes? Y ni los adolescentes piensan como tú. Entonces, imagínate un adolescente que de por sí está pasando cambios
y no se siente comprendido y se le adjudican los problemas de los padres y las emociones de los padres y las insatisfacciones de los padres. Complicado. Sí, se complica. En el caso puntual, Karen, de los niños adolescentes, por ejemplo, de pupilas tuyas, que tienen problemas de consumo de drogas, al trabajar también tú con los papás o con la mamá puntualmente, ¿el niño baja consumo? No he trabajado ningún hijo con consumo de drogas. Mi experiencia es familiar. Ok. Ujú. La comprensión del comportamiento de las mamás. Bueno, espera, tengo una alumna ahorita que el hijo se aferra mucho a las drogas legales, que es antidepresivos, tratamientos psiquiátricos. Wow. Entonces, el comportamiento es este, pero estamos en eso. O sea, estamos en el trabajo con la mamá ahorita. Pero sí, o sea, lo que yo te puedo decir es que para mí la búsqueda de todos es la misma. Unos lo gritamos de una forma y otros de otra. Unos en silencio, unos en depresión, otros en drogas, que me vean que me meto en problemas, y otros efectivamente que no me vean aparentemente, ¿no? Pero la búsqueda es la misma. Y poder reconocer que las mamás cuando hacen el cambio, sus hijos pueden hacer un cambio natural, se acercan más a ellas. Tengo una alumna que sus hijas, bueno, una hija es adolescente y ella viene de una familia en donde existe tema de adicciones. El Ok. comportamiento de ella no era el comportamiento de ella no era adicción a eso, pero era infelicidad. Eligió que no iba a ser feliz. Ajá. Ujú. Y ella ha hecho cambios que ella decía no son mucho. Yo me sigo sintiendo de tal forma o de esta otra forma, ta, ta, ta. Pero sus hijas han hecho un feedback del cambio que ella ha hecho, por mínimo que ella lo vea, hermoso. Qué bonito. O sea, yo le digo, ¿ves cómo? O sea, su hija dijo, yo quiero dedicarme a lo que Karen. Tiene 15 años, 16 años. Mamá, yo quiero dedicarme a lo que Karen, ta, ta, ta. Ya se encontró a su Karen, que literalmente se llama Karen, una chica que acompaña a adolescentes. Y la niña tiene una conexión hermosa, es feliz, admira a su mamá y ya está entrando en su propósito, en lo que ella desea, que es hacer este trabajo también. Divino. Ujú. Y ella era muy callada, muy reservada, tímida. Y no era de salir al mundo, no era de brillar y ahora resalta. ¿Me explico? Entonces, Sí. en ese tema, como tal, aún no tengo alumnos con hijos con ese problema así, pero sí con el tema de pedir y pedir el tratamiento psiquiátrico. Es así. Pero estamos Ahí ahí. en ese caso, en ese caso, el chiquitín de qué está escapando. No es tan chiquitín, ya es adulto. De este comportamiento de la mamá. La mamá se adjudica el problema, las incomodidades de los hijos y es una mamá que no suelta a los hijos, pero que los culpa porque ella no está feliz. Es la Esto era lo que ella típica hacía. relación codependiente. Uh-huh. Entonces, su hijo que tiene este tema se siente rechazado. Sabe que hay un rechazo. Entonces se le pega más, pero también huye de ella y hay este conflicto de
sí te quiero pero no te quiero, y él, digamos que minimiza su vida, lo que pudiera estar haciendo con su vida, no tiene una vida normal. Ujú. Sí, ahí en ese caso, si la mamá logra romper el esquema codependiente y también lo obliga a él a que él se asuma, porque lo que yo he visto mucho son hijos o personas, en mi caso no fue así, pero sí veía muchos personajes donde, voy a decirlo de una manera muy ordinaria, cagada tras cagada, Karen. O sea, básicamente se ponían la casa de ruana, pero la mamá tenía una profunda incapacidad de ponerle un límite a su hijo. Hace Ujú. poco, una gran amiga mía me estaba contando que tiene uno de sus hermanos con un tema, él ya debe tener mi edad y está efectivamente activo y este hombre está incluso saqueando la casa de sus papás, pero sus papás no le dicen nada y no le ponen ni siquiera un límite. Y sufren porque pobrecito si lo saco de la casa y lo saco de X y Y Z, ¿cómo lo saco de ahí? Pues sacándolo. A veces cuando tú hablas de ser muy tajante, y yo sé que eso es así, y que se necesita en algunos casos, con los adictos que están activos, Karen, también hay que ser así, ¿sabes? Sí. Porque el adicto se le pega la aguja. Y si mete y hace lo que quiera, pero llega a la casa y hace fiesta y los papás no le dicen nada, porque pobrecito. Es que sabes que es falso que no le dicen nada. Mm, Usualmente hay una contradicción. Aparentemente, o sea, no dicen nada donde deberían de decir, pero se quejan y sí. rechazan y adjudican el, mira, que yo me estoy sintiendo súper mal porque tú cómo estás y me haces sufrir y ya no puedo más y ta. O sea, sí hay un conflicto como tal, pero hay una queja y hay un reclamo donde no es. Ujú. Y eso es lo que genera esto, que no se rompa, que no se rompe. Sí es cierto que hay mamás o papás o familias que tienen miedo a que el hijo al final se vaya y le pase lo peor y le permiten y le cuidan. Hay unas que sí, pero también que luego la típica mamá que está enojada todo el día, no dice por qué, pero pues Mm. porque está dejando que pasen cosas que realmente no quisiera. O sea, siempre hay alguna forma en la que sí hay una frustración. No hay mujer, por más mártir que sea, que no tenga momentos de frustración y los demuestre de alguna forma, aunque no lo diga directamente ni sepa exactamente por qué. Sí. Tú sabes que en esta parte del victimismo también te vuelves victimario cuando ya no aguantas y andas de un lado para el otro y de un lado para el otro. Entonces, sí cuidan, pero también expresan el resentimiento. Ujú. Al menos eso es lo que yo te repito en historia familiar, que se ha repetido, lo veo, Sí. ¿sí? Y también llegó un momento en el que si ya es adulto, ya es su responsabilidad. Ya es, como decías tú, ya a lo mejor los papás quieren ayudar, pero si él ya no quiere, ya no quiere. Y tocará soltar. Y poner también ahí el límite, Karen, porque yo creo que la vida con una persona activa en una adicción es muy intenso, es muy desgastador, Sí, ¿sabes? sí, pero poner el límite muchas veces. Sí, debe haber personas que logren hacerlo, claro. Padres Mm, que tomen en cuenta, que caigan en cuenta de la parte de 15 nos fue de la mano y ya ahora toca poner el límite y va a doler
y va a ser difícil y todo, pero que tratan de encaminar o que buscan encaminar lo que ya habían, se les había ido por otro lado, sí debe ser. O sea, sí debe ser que existe y que esto puede ser que les sirve ya, sí, te digo, cuando ya es adulto, me imagino, no me imagino, sé que lo tiene que elegir ya. El adicto lo tiene que elegir, tú lo dijiste. Tú que estás directamente ahí de ese lado, lo tienes que elegir, porque ya cuando a lo mejor tu familia quiere corregir y tú ya no quieres corregir, pues, pero sí, ya no. ¿Sabes qué pasa? Cuando una persona está activa y está llevada, uno cree que nadie se está dando cuenta que uno está llevado, Karen. Uno piensa que la mamá no se dio cuenta, que el papá no se dio cuenta, y resulta que todos se dieron cuenta. El único que no se estaba dando cuenta eras tú, ¿sabes? O sea, de que estabas acabada. Toda la gente se da cuenta que viene un desequilibrio de tu parte. Y es solamente cuando tú arrancas que te das cuenta y dices, pucha, la única que no me veía era yo. En tu caso, Erika, familia, hubo familia que empezó como a decir, oye, necesitas hacer algo, necesitas o se daban cuenta pero no decían nada. En mi caso, mi hermana y yo tenemos una relación muy, hemos sido muy pegadas toda la vida. Pero mi hermana en ese momento no estaba en la casa. Para mí, embolatar a mi abuela era fácil, Karen. Por ejemplo, en toda esta dinámica de la bulimia, tú vives básicamente encerrado. O sea, viene el atracón y tú te encierras y haces lo que haces. Pero yo tuve lo que uno podría denominar en la adicción dos fondos muy fuertes, donde dije, si no paro, va a morir. Mi susto fue sentirme en ese punto donde me vi tan mal que dije, pucha. Y hay una cosa que para mí es importante también en este video decir, Karen, es que a veces la gente piensa que una mujer no puede matarse con una bulimia o con un trastorno alimenticio. Y por supuesto que puede acabar su vida. Sí. En mi caso, por ejemplo, era evidente la delgadez, era evidente que estaba totalmente acabada. Una mujer que tiene una bulimia vive histérica, o sea, uno básicamente, para que me pudieran hablar, básicamente tenían que entrar con una libra de carne al cuarto y tirarla porque yo parecía un tigre. Wow. Obviamente que todo el mundo sabía, la gente sentía que algo estaba pasando, pero tal vez el contacto con mi hermana era más cercano. Pero en mi caso, yo creo que yo me saturé porque físicamente ya estaba muy mal y ahí es donde empiezo a encontrar ayuda. Y la ayuda de los grupos para mí fue muy importante, Karen, pero lo que más me ayudó, porque claro, en la dinámica de los grupos, si no quiero entrar como en esa controversia, porque esto tú lo hablas en un grupo y la gente salta, pero a veces sucede que en los grupos se refuerza mucho el comportamiento, de hecho te presentas como adicta todo el tiempo. ¿Sabes? Buenas noches, mi nombre es Erika, soy adicta o soy comedora compulsiva o lo que sea. Y solamente haciendo el trabajo con Nati y José Javier Logré cambiar. ¿Sabes? Porque estar diciendo y repitiéndote constantemente algo, pues te convierte en ese algo y te limita totalmente a tener una vida feliz, Claro. porque siempre falta como el peso para completar, si me entiendes, falta algo y entonces no puedo porque como soy esto, entonces, y romper ese esquema y entender que romper ese esquema era parte de la sanación y salirme de la víctima, porque a veces el hecho de contar la historia y decir yo tenía bulimia, yo tenía tal cosa, es como parte de la víctima, es Sí, impresionante. sí. Y ahora tú dices, no quiero esto para mí, no quiero esto. Y se volvió muy liberador quitarme el rótulo. Claro, la etiqueta de soy lo que sea, porque Es- pueden, o sea, pueden ponerle cualquier etiqueta a su decir, yo soy depresiva, yo soy ansiosa, yo soy, o sea, es como, ¿y cuándo crees que eso va a pasar si tú sigues repitiendo que eres eso? O sea, ¿cuál historia te estás contando? Y claro, y repetir te lo tu, his- refuerzas constantemente. y repetías tu historia una y mil veces, me imagino, y entonces, pues no, ¿cuándo, mujer? O sea, claro, ¿dónde ibas a salir de ahí? Claro, Digo, algo ayuda,
pero llega el punto en el que sabes que, digo, tú descubriste que como que debe de haber más, porque ya salí y a lo mejor di 3 pasos, pero de estos 3 pasos ya no avanzo, ¿no? Ujú. A mí, por ejemplo, me parece importante si una persona está en un momento del consumo que no puede parar, Karen, ahí es importante pensar en una hospitalización y entrar a un grupo. Porque el grupo, la energía del grupo te va a permitir contener ese comportamiento que se volvió compulsivo y que se te salió de las manos. Ujú. O sea, nadie llega a un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos por exceso de Milo, ¿sabes? Nadie. Es decir, ya se supone que es una persona que se sienta porque se le salió de las manos el consumo y estar en algún momento como para poder iniciar el proceso es válido, porque de otra manera no sales, ¿sabes? Ujú. Por lo menos esa fue mi experiencia. Pero ya cuando pasan 10 años, 20 años, veintitantos y sigues en el mismo esquema, contando la misma historia, pues obviamente que no tienes avances. Tienes que salir de ahí, tienes que resignificar la historia, porque claro, yo tengo este problema de adicción porque claro, mi mamá me abandonó, mi mamá esto, mi mamá tal cosa, no sé qué, y te sabes la historia tanto que en este tipo de procesos lo que yo logré fue romper ese esquema y empezar también a hacer una resignificación de la historia, que es por lo que me pasó a Claro, mí, claro, porque si ¿sí? no se vuelve una justificación. Claro. O sea, Y ya sabes es, una cosa que entendí, y eso me parece súper lindo. Cuando yo arranco el proceso, que para mí ha sido el proceso más importante de mi vida, entendí que una mujer o una niña que es adoptada, antes recibe muchísimo amor. Recibe más amor, Karen. Es paradójico. sí, Entonces, cuando yo entiendo eso y digo, a ver, o sea, realmente fui más consentida que hace o sea, me fue mejor que mi mamá me hubiera criado, básicamente, porque tuve claro. mucho amor de mis tías, Entonces como que empecé a darle una connotación a la historia de una manera totalmente diferente y eso empezó a hacer que yo cambiara estructuralmente mi personalidad, pero muchísimo. O sea, yo en Claro, este momento literalmente siento que mi vida dio un giro de 180 grados por esa nueva relectura de la historia. claro, es que volvemos a las conclusiones. Un niño siempre cree que es porque algo estuvo mal con ellos, no porque algo estuvo mal con sus papás. ¿Sabes? Que al final eso es la verdad. No se Sí. sintieron aptos y dijeron, mejor aquí corrió, ¿no? Entonces, eh, poder apreciar lo que recibiste en lugar de. Yo tuve una alumna que igual su mamá la dio en adopción, creo que ya tenía como 14 en su adolescencia. Y así, de un día para otro le dijo, pues te vas a quedar aquí, y yo me voy de país. Se va, la mamá la deja. Y pues era obviamente algo que le dolía mucho. Y cuando yo le pregunté cómo fue su vida, no inventes que su familia adoptiva hizo lo que la mamá nunca, ¿sabes? O sea, es una historia súper impactante, pero Sí. poderle yo decir, ve cómo te demostraron, o sea, el amor de una mamá es ese. La mamá que está dispuesta a lo que sea, a pelear, a sacar la garra, a pararse todos los días para decir, yo quiero a mi hija, o sea, eso hizo tu mamá adoptiva y tu papá adoptivo, o sea, es como de, tú tuviste como suplentes. Los otros no funcionaron, duele porque te dejaron, le dije, pero te dejaron en buenas manos, o sea, algo les podemos al final agradecer porque sí hubo una mejora. Y también para ella eso fue como, es verdad, digo, porque tú entonces sí tienes el ejemplo de lo que quieres hacer por tus hijos, de Ujú. cuál actitud quieres tomar. Tienes 2 ejemplos y tú puedes elegir. Y total, o sea, ella sale y se mueve y todo y ha creado una vida muy bonita. Es poder comprender que muchas veces lo Mm. peor que te pasó es lo mejor de cierta forma. Exacto, sí.
Sí, y yo creo que la gran mayoría de personas que hemos tenido problemas de adicción hemos vivido gran parte, un porcentaje muy alto de nuestras vidas mirando el vaso medio lleno. Generalmente Ujú. una persona que tiene un problema de adicción siempre está mirando lo que no tuvo. Sí, Siempre, Karen, es impresionante. sí, ese es un vacío. Y claro, y cuando empiezas a arrancar tu vida trasladando eso, apreciando y valorando lo que tuviste. Yo a estas alturas del paseo te digo, agradezco muchísimo los genes de mi mamá. O sea, yo he llegado a ese tipo de comprensión y ojalá mucha gente que pueda ver este video comprenda que lo importante de la historia es resignificarla y que uno sí puede resignificar la historia. Sí. Que si eres un hijo que está esperando que tu mamá, tu papá haga cualquier otra cosa para tú por fin permitirte ser feliz, no necesitas. Comprendemos No, el deseo. Todos tenemos ese deseo y todos pasamos por ese deseo de que si no queremos que cambien los papás, queremos que cambie la pareja, pero siempre queremos cambiar algo de afuera para entonces permitirnos confirmar que sí valemos la pena para ser felices. No se necesita. Tú eres prueba viviente de eso, no se necesita, lo puedes hacer por ti. sí. Y que cuando quieras cambiar, independientemente de la edad o lo que quieras, lo puedes hacer. Y que cuando entiendes que el motor principal de tu vida eres tú, que tú enrutas tu vida, que si tú quieres salir de cualquier estado no es responsabilidad de nadie. Karen, es que nadie puede sanarte cosas que tú mismo no haces. Sí, Y lo que que tú esto no quieras hace sanarlo. parte que esto Ujú. hace parte del propósito de encarnación de cada cual. Y cada uno viene con una herida muy al estilo quironiana. Y es justamente para venir a trascenderla acá. Y cuando uno entiende el juego también mental detrás de esto, y cuando uno entiende dónde me apoyo, en qué pensamiento me apoyo que me haga crecer y expandir, mi vida empieza a cambiar. Total, Definitivamente. totalmente, Total. total. Sí, como papás, simplemente quieren dar lo mejor de ustedes a sus hijos. O sea, ya sea que tienes, mira, a veces no tiene que ser tu hijo el que tiene algún problema de adicción, puede ser algún miembro de tu familia. Y simplemente que tú puedas tener la claridad de, de que tú puedes cambiar para ti, es que este es el cambio. Cuando tú cambias para ti, beneficias a quien ni te imaginas. Entonces, tus hijos de entrada, si tienen algún problema de sí puedes entrar a contener, a contenerte tú. Si un padre puede contenerse a sí mismo cuando su hijo está teniendo algún problema y de este tipo, imagínate la ligereza para el hijo que no tenga que cargar con la culpa de que sus papás están sufriendo, porque sus papás están haciendo cargo de sus propias emociones. Claro. Entonces él tiene el permiso de hacerse cargo de las suyas y no andar viendo si cambia a los papás también. Claro, y entiende que se tiene que asumir. Sí, Y ahí la ayuda de los papás cuando sueltan es maravillosa, Karen, porque como que se deja que el hijo también entienda que tiene que asumirse dentro del proceso. sí, sí. Estoy hablando de hijos adultos, total. Hijos adolescentes siento que Ujú. necesitan más contención de los padres, Sí, totalmente. sí, Entonces, sí es un trabajo importante de los papás, pero también, si es el caso que conoces a alguien que los papás no más no se quieren hacer responsables, no pueden, no lo eligen, se resisten, lo que sea, aunque el hijo, aunque sea adolescente, sí puede encontrar un camino y sí puede encontrar la ayuda y sí puede salir, si lo elige total. también, ¿no? O Sí. sea, ayuda hay. Esto es para lanzar el mensaje de si como padre quieres, estás dispuesto a hacerte responsable,
bienvenido, porque sí facilitas el trabajo. Total. Exacto. O sea, sí vas a contribuir a que el camino sea más fácil para redireccionarlo, siempre y cuando ambas partes lo elijan y lo deseen. Pero si no, el hijo puede hacerlo. O sea, como te decía, la intención para mí es decir, si el padre quiere, ayuda, o sea, de verdad, mucho. Y sería genial que todos los padres estuvieran dispuestos, pero la realidad es que no siempre es así. Si no es así, como hijo, no necesitas 100% a tus padres para hacerlo. No. O sea, posibilidades hay muchas, testimonios hay, tú eres uno, y pueden encontrar muchos otros, información hay mucha, y Sí. sí se puede, y creo que muchas veces los hijos que tienen este problema y que están esperando que los padres cambien, que es inconsciente, todos lo hicimos, lo repito, muchas veces es porque no saben que no es necesario. O sea, no es necesario, no es un sabes que deben de ser tus papás primero y entonces ya tú, ¿no? No es necesario, puedes hacerlo. Si tú deseas sentirte mejor, si tú deseas hacer un cambio, puedes hacerlo. Y tú Sí. estás para esos hijos que quieran hacerlo. Ahí estás, No, y ahí sabes, está Erika. y tú, sí, total. Hay una cosa, ¿sabes? Y yo lo veo desde el otro lado muchas veces, y no lo digo porque, claro, tú tienes el lado de la mamá empoderada que quiere cambiar y te busca. ¿Mm? Uh-huh. Pero muchas veces pasa que el hijo, que se recomienda por este lado, que el hijo se aleje un poco de la familia, porque la familia tiene unos patrones de comportamiento que lo que hacen es que necesitan que su hijo esté enfermo para alimentar una cantidad de cosas y de patrones de comportamiento, que era lo que tú decías y hablabas de uno de los casos de una de tus pupilas. Necesito que estés de esta manera para que yo pueda encontrarle un sentido a mi vida. En esos casos, por ejemplo, se recomienda, hey, toma un poquito de distancia, porque si no, no te vas a poder recuperar, porque en tu casa te necesitan enfermo. Y es muy fuerte, pero sucede muchísimo, ¿no? Entre más enfermitos estés, nos convienes más. Y en ese tipo de casos, esté o no esté tu familia, lo que se recomienda es toma distancia y arranca tu proceso. Sí o sí, la decisión es tuya y no de nadie más. Sí, ¿Mm? totalmente. Es que al final en casa es la raíz de todas nuestras heridas. Y Sí, total. entonces es como que todo mundo necesita salir de casa a cierta edad. Lo sano es eso. Lo sano es salir de ahí para que puedas escuchar tu propia voz, para que puedas encontrar tu propio camino, para que puedas reconocer, híjole, sí que les aprendí esta cosa, pero quisiera aprender mejor otra, porque es cuando no sales de esas dinámicas, es muy difícil poder tener tu propia voz, tu propio camino, tu escucharte a ti y mantener tu energía como la necesitas, porque todo el tiempo está andando, pues lo que te llevó al resultado que no quieres, en primer lugar, ¿no? Entonces, sí, la distancia es importante, totalmente, para poder encontrarte tú. Sí. Y comprendo que también hay muchas veces el deseo de volver a casa. Lo, lo conozco por ahí de chicos que van y la mamá, no, pues ya lo interné. Y estuvo internado y luego listo, ya regresó conmigo y es como de, este, y al Está rato otra un vez. poco más jodido. Sí, claro. Y otra vez. Aprendió más mañitas, claro. Ujú. Sí, eso pasa Entonces es mucho. como de, bueno, pero el hijo ojalá en algún momento pueda reconocer también que no necesita volver a ver si ya cambiaron las cosas, ¿no? También. A ver si ya me reciben diferente, a ver si ahora sí, o para que esté contenta voy un rato, yo no sé qué pueda estar pasando por ahí en la mente de ese lado, pero alejarse sí, cuando quieres hacer el cambio, se necesita.
tener Sí. tu espacio. Sabes que estaba pensando en lo que tú estabas diciendo, el tema de las fundaciones. Imagínate, nosotras que venimos de procesos tan constantes, Ujú. porque hemos recibido mentoría y hemos estado ahí. Imagínate lo que significa para un niño irse o a un adolescente irse a una fundación obligado, el personaje no quiere, le sabe a Mico, no lo quiere. Imagínate, dura 90 días y regresa a la casa. Contra su voluntad. Adivina qué va a pasar. Nada. Porque para cambiar, o sea, tiene que haber voluntad de cambio. Si yo voy obligado o voy obligada, no va a pasar nada. Pues vas a cumplir con los 30 días nada más. Exacto, Lo ves exacto. como de, ok, en 30 días. Sí, como, Esto es qué vacación. chévere. Sí, y Sí, te damos tu pausa. argolla de los 30 días y te va a durar 32. Hasta que no entiendas que es por ti y que realmente el cambio tiene que venir de ti, no va a haber cambio. Y no es por nadie más Sí, ni para satisfacer a nadie diferente a cambiar tú. Ahí sí cambias. sí, sí, total. Eh, mira que esto nació, no sé si te recuerdas que te dije, yo tuve un sueño y un chico que yo lo vi de niño, ni siquiera recordaba su nombre. Me decía, necesito ayuda. Y yo lo A mí veía, eso cuando tú me contaste me pareció impresionante y por eso en la sí, entrevista dije, Karen es medio chamana. Yo me di cuenta que tú me miraste con una cara, pero de verdad, o sea, tú soy sientes cosas. brujilla. Y, Sí, ¿mm? ¿Mm? sí, o sea, me dio detalle y cuando yo pregunté, porque yo no tengo forma de llegar a él, sé que debe Sí, estar en la adolescencia a menos de los 20. Am, Me dijeron justamente eso está pasando con él. O sea, exactamente lo que él me dijo, exactamente eso estaba pasando. Em, y qué esto, fuerte. por eso lo hago. O sea, por eso yo te dije, vamos a hacer esto, porque Mm. yo no puedo llegar a él. Una, estoy en otro país aparte. Dos, no hay forma, no sé cómo llegar a él. Pero dije, el mensaje lo podemos lanzar. Y si le tiene que llegar, le llegará. Entonces, am, me nació esta parte de decir, ok, son chicos a los que la mamá los manda a que se internen. Tal vez quieren, tal vez no. Eh, pero luego el punto es que regresan otra vez a donde mismo, con la mamá, que no es que sea mala, pero la dinámica es la misma. Sí. Y a esas mamás que ya se les ha dicho, oye, tú también necesitarías estar en algún acompañamiento para que sea de los dos y entonces funcione cada que van al grupo y demás. Y las mamás digan, este, pues sí, ya nos han dicho, pero Ujú. no gracias, ¿no? Y entonces para mí fue como espérame, ellos tienen que saber que pueden soltar a su mamá y hacerlo por ellos, Claro. ¿sabes? O sea, ese es el mensaje. Puedes hacerlo por ti. Puedes hacerlo por ti. Sí duele lo que has sentido de tu mamá, el rechazo que has sentido, el abandono que has sentido. Duele, pero si sigues esperando, te vas a quedar ahí toda la vida, ¿no? Entonces, puedes y tienes derecho de hacerlo por ti. Si la señora entendiera que tiene un problema, Karen, buscaría Sí, ayuda ella inicialmente, definitivamente. sí, sí. Pero te digo, o sea, lo que yo supe es hasta ahí. O sea, Ujú. y a mí él me dijo en el sueño, ayúdame. Y para mí fue como de, ok, ¿qué voy a hacer? Pues lanzar. Ujú. Porque contacté a algún conocido y fue de, sí, ella ya le dijeron que tomara ayuda, pero ya, pues no. Y yo, ok. Entonces lanzamos el video. Y si alguien Sí. nos ve, pasen el mensaje. Si les resuena, si conocen a algún joven que está pasando por esto, pásenle el mensaje. No necesita esperar que sus papás, su mamá haga cambios, puede hacerlo por él. Sí, de acuerdo. Ujú. Me encanta.
Entonces, Karencita, para cerrar, no sé si quieras agregar algo. Gracias por esta charla, me encantó. Y pues nada, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, Karen, que es difundir el mensaje y la gente que sienta que necesita ayuda, a golpear la puerta. Total. El que Yo, busca, encuentra. Mi mamá tenía un dicho sí, que es, el que quiere besar, busca la boca. Y es verdad, total, definitivamente. total, Ujú. total, total. Eh, quiero dejar claro, eso sí, aquí la energía, ponerla clara. En este tema, yo, si hay alguien que tiene este problema, tema de adicciones, es contigo. Es contigo. A mí me llegó el mensaje, yo supe que lo tenía que hacer contigo, eh, por eso mismo, porque si a alguien le resuena este tema y hay un problema de adicciones, contigo es con quien va a ir. Si son mamás y dicen, ay, hay otros Ujú. problemas y yo me quiero hacer cargo, échenle para Tú, acá. total. Pero en tema de adicciones específicamente es tuyo, Erika. O sea, yo realmente tengo la experiencia de vida, puedo ver los comportamientos, pero no he tratado este tipo de temas. Entonces, Ujú. prefiero y sé que lo mejor y el resultado que le va a dar a las personas es hacerlo con alguien que ya pasó por ese camino y esa eres tú, totalmente. Si Y hay tú, el trabajo otros con los temas, papás. si hay Tú vienes otros haciendo un temas, trabajo divino. Ujú. gracias. Tú Sí, vienes haciendo un sí, trabajo espectacular. Sí, claro. sí, si hay otros temas, si hay mamás que dicen, oye, Ujú. ¿sabes qué? No es adicción, pero rebeldía, no me sé comunicar con él, Ah, bueno, échenle para acá. Ahí les Sí, puedo apoyar yo. Pero ok, quiero dejar esto bien en claro. Si es tema de adicción, contigo. ¿Ok? perfecto. Oye, Dime. más adelante quiero invitarte a una entrevista para que nos hables de barras de Access. ¿Oíste? Sí, estaré encantada. Ay, Sí, sí, qué felicidad. organicémosla para octubre y arrancamos, porque me quedó sonando el tema y dije, no, Karen. Y yo venía pensándolo, y hoy tú me dijiste, yo dije, no, pues obvio, Karen. Como venías pensando en ese tema de barras. Sí, me había Ay, llegado, mira que wow. había visto otra entrevista, yo dije, qué chévere, y pum, y hoy tú me dices, yo dije, no, con Karen, obvio. Sí, estoy Pero ya lo estrenando. coordinamos y lo organizamos y obvio, claro que sí, para nos expliques la técnica, bueno, todo lo que nos quieras explicar y cómo llegar a trabajar contigo el tema. Total, total. Sí, ¿Listo? claro, con mucho gusto lo comparto. Claro que Amiga sí. mía, Ha sido un un placer. abrazo enorme, cuídate mucho y a todos los que nos acompañaron y nos van a acompañar en este video les mandamos un abrazo enorme, que pasen buena noche y espero que coincidamos en un próximo videito. Un besito, chao, Bye. chao amiga mía. Bye, bye.